Hola muchachos, buenos días, tardes, noches, dependiendo de el momento en que estén viendo este video. Vamos a comenzar con un nuevo tema de filosofía medieval, la Reforma Protestante y sus principales exponentes, Martín Lutero. Nacido el 10 de noviembre de 1483 y muerto el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, Alemania. Iniciador de uno de los mayores cismas de la historia de la cristiandad, Lutero es la figura clave de la Reforma Protestante, modesto fraile alemán que plantó cara a la poderosa jerarquía vaticana por lo que consideraba un alejamiento de los valores cristianos de austeridad, virtud y trabajo para el prójimo. En 1517 publica sus 95 tesis en las que denunciaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, convirtiéndose en el gran enemigo de las autoridades de la Iglesia. Dio así inicio un movimiento que desembocaría en siglos de disputas y conflictos religiosos en Europa y abriría la puerta a numerosas doctrinas disidentes del hasta entonces canon cristiano. Su doctrina se basa en el principio de la salvación por la fe. También nos habla del libre examen y rechazo de todo intermediario entre hombre y Dios, algo en lo que vamos a ahondar más adelante. En cuanto a la religión, él ve que el Papa se ha vuelto más como un monarca interesado en asuntos mundanos en lugar de enfocarse en lo que es los asuntos religiosos. La moral de aquel entonces hace referencia en Lutero a una naturaleza humana pecaminosa, como quien dice, tenía una visión negativa del ser humano. Algo importante de esa época fue la imprenta, pues esta ayudó a la difusión de su pensamiento. En cuanto a la política, se comparaba su desafío papal con el desafío al imperialismo de Carlos V, lo cual hacía que varios príncipes sintieran o creyeran que podrían librarse del yugo romano. Él nos habla de un rechazo de intermediarios, lo cual deriva en la lectura popular de las escrituras. Algo que dificultaba esta lectura popular era que la Biblia estaba escrita en latín, un idioma al cual las personas comunes no tenían acceso. Por tanto, solo las personas del clero podían interpretar lo que decía la Biblia. Una de las acciones de Lutero fue traducir la Biblia al alemán, lo que hacía más fácil la lectura para el vulgo entendido como las personas comunes. Y a su vez, la imprenta ayuda nuevamente a la difusión de esas traducciones para la libre interpretación y que los intermediarios ya no sean necesarios. Otra de las cuestiones de las que nos habla Lutero es la anulación del celibato. Recordemos que el celibato habla de no tener relaciones sexuales y tampoco los padres pueden casarse. Dios es un ser perfecto, por tanto, para la Iglesia no ha sido contaminado de aquellas necesidades mundanas de los hombres. Sin embargo, ¿en verdad sería malo que los curas se casaran? Esa es una pregunta importante, porque si vamos un poquito más al fondo de eso, incluso si ellos se casaran y siguieran todos los mandamientos que la Iglesia impone, esos 10 mandamientos, serían más un ejemplo a seguir que el hecho de no casarse y llegar a abusar de otras personas e incluso de niños. Lutero nos habla de un sacerdocio universal. Como ya vimos, al ser traducida la Biblia al alemán, esta puede ser interpretada por las demás personas, lo cual nos ayuda a que todos podamos comunicarnos directamente con Dios sin la necesidad de estos personajes de la Iglesia. Aquí la Virgen se ve tachada porque él suprime el culto a la Virgen. Lo único que le importa es el culto a Dios. Indulgencias, que también son llamadas bulas. Estas bulas son compradas en base al dinero que tú des, es la cantidad de pecados que se te van a perdonar. Las bulas como tal no hubieran sido algo malo, porque son estos papeles que te dictan que tú has sido perdonado, son como ese pase al cielo. La cuestión es que eran vendidas por la Iglesia, no era un dinero que tú donaras por gusto, sino algo que tú tenías que dar. Entonces, si eras una persona pobre, sencillamente al cielo no podías llegar. Para él, los sacramentos más importantes eran el bautismo y la primera comunión, suprimiendo todos los demás. Aquí tenemos dos imágenes de iglesia. Esta iglesia está tachada porque él decía que un templo no debía de ser tan suntuoso, no debía de tener tantos adornos. Si nos damos cuenta, aquí en un templo protestante, lo único que existe es la cruz, una mesa y algunos otros aditamentos que son mucho más sencillos que lo que podemos ver en esta iglesia católica. Para él, un templo debería de ser austero. También elimina el culto a los santos y el purgatorio no existe para Lutero.
nos comenta que el hombre se salva por su fe y por la gracia de Dios. Aquí ya no importan las buenas acciones, no son necesarias para la salvación del alma. Precisamente por eso él estaba en contra de las bulas, porque eso no te daba la salvación tampoco. Solamente tu fe y la gracia de Dios era lo que te haría llegar al cielo. Se podría decir como un arrepentimiento verdadero. Si se dan cuenta, no tardamos demasiado en explicar la posición de Lutero con respecto a la iglesia y a la nueva religión, que es el protestantismo, porque estos son los puntos que considero claves para poder entenderla de manera global. Como les he comentado en otros temas, si los profundizáramos más, podríamos llevarnos todo un semestre y aún así no alcanzaríamos a revisar una a una sus 95 tesis. Bueno, por eso termino la clase. Recuerden, cualquier pregunta con respecto a los contenidos o las actividades, me pueden mandar mensaje por WhatsApp de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. No olviden usar su cubrebocas cuando salgan. Cuídense mucho. Si necesitan que hagamos una videoconferencia, avísenme y la hacemos. Eso es todo por hoy. Bye.